esta tarde, ustedes saben, seguimos con estas celebraciones de los festejos de los 10 años y la idea de estos eventos es saber quiénes somos, saber qué es la UACM y saber qué es lo que estamos haciendo como profesores y como estudiantes de esta casa de estudios. Entonces, en la tarde de hoy nos acompaña en esta tarde pues un estudiante y un profesor, compañeros. Está con nosotros la estudiante Lisbeth Castillo, que nos va a presentar el avance que lleva de su proyecto de titulación. Ella es estudiante de la carrera de Comunicación y Cultura y nos va a platicar el día de hoy qué es lo que está trabajando en relación con la educación intercultural. El profesor Alejandro Díaz Bueno, que integra la Academia de Comunicación y Cultura y es además investigador en el área de interculturalidad, y el profesor Alejandro Díaz Bueno nos va a contar qué es el programa de investigación y docencia en educación intercultural de la UACM. Si ustedes tuvieron oportunidad de estar hoy en la mañana se presentaron muchísimos programas de investigación que forman parte de la universidad. En la mañana estuvo el programa de estudios sobre la ciudad, estuvo el programa de enlace comunitario, estuvo la gente de la biblioteca del estudiante, y todo esto nos estaban contando qué es lo que ellos hacen, en qué consiste su trabajo. Bueno, pues ahora el profesor Alejandro Díaz Bueno nos va a contar qué es el programa de investigación y docencia de educación intercultural de la UACM. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros universitarios y no universitarios que están aquí. Pues no quiero repetir un poquito todos los motivos o las causas un poco de por qué estamos organizando este evento y por qué la mejor forma de presentar el trabajo que hacemos en la UACM es, más que otra vez discutiendo el por qué y el para qué, un poquito esta mesa, la función que tiene es presentar para aquellos compañeros que a lo mejor no tenemos la oportunidad o la posibilidad de encontrarnos en los espacios académicos, un poco qué tipo de trabajo se está produciendo desde este programa, que si bien no es un programa formal, reconocido como tal adentro de la UACM, sí es un programa que algunos colegas llevamos varios años impulsando con este tema de la interculturalidad. En ese sentido yo voy a intervenir en dos ocasiones. La idea fundamental ahora en esta primera parte, muy brevemente, quiero presentarles los diversos actividades o acciones que estamos llevando a cabo desde el PIDEI con este tema, el rollo de la interculturalidad, donde espero no prolongarme mucho porque sí es un tema bastante complejo y con muchas aristas. Y luego la idea es presentar dos productos específicos, dos productos concretos de investigaciones que se están realizando sobre y desde la interculturalidad. Y para ello pues está Lisbeth Castillo, que es una estudiante, una tesista de la Academia de Comunicación y Cultura, que está pues a punto de terminar su tesis, si todo va bien, que sí va bien, de hecho, en las próximas semanas. Y es una investigación, me atrevo a decir, muy interesante y bastante bien trabajada y fundamentada con respecto a un proyecto de interculturalidad, a una preparatoria, una preparatoria intercultural en Oaxaca. Y después yo voy a presentar brevemente también uno de los proyectos de investigación que hemos desarrollado en colaboración con UNISUR y con la Universidad Autónoma de Guerrero, un proyecto de CONACYT, también sobre formación de maestros en educación intercultural, ¿no? Bueno, entonces, el PIDEI es el programa de investigación y docencia en educación intercultural, y de alguna manera liga o junta a varios compañeros, varios colegas que tenemos ese interés por la
el tema de la interculturalidad. Les decía que es un concepto, una categoría con muchas aristas, es una categoría a la vez muy abierta. ¿Qué es la interculturalidad? Pues es algo muy, simplemente puede ser entendido, una primera definición aproximativa es como ese proyecto de alguna manera de intervención social, no solo en lo educativo, ¿no? Se ha pedagogizado lo intercultural, pero no es el único espacio del trabajo de la interculturalidad. Es un proyecto de alguna manera muy genérico, muy abierto, que su definición desde la UNESCO nos dicen es como se trata de generar un espacio, un puente entre las diferentes formas de conocimiento, entre las diferentes culturas, ¿no? Partiendo de que históricamente la construcción de conocimiento siempre ha sido priorizada ciertas matrices de conocimiento, fundamentalmente el conocimiento occidental, ¿no? Como el individualismo occidental como una matriz particular o de una sola cultura que de alguna manera se ha impuesto a otras matrices de conocimiento, ¿no? Es decir, la universalidad del conocimiento, que por otra parte de ahí viene la palabra universidad, como ustedes bien saben también. La universalidad del conocimiento no responde a una construcción intercultural, ¿no? De un diálogo o una deliberación democrática entre las culturas, ¿no? Pensemos por ejemplo en los derechos humanos, ¿no? La pregunta con los derechos humanos siempre es si responden realmente a la idea de dignidad humana en las diferentes culturas del planeta, o están priorizadas claramente ciertos valores o ciertas perspectivas de una cultura que de alguna manera se han impuesto en el mundo, ¿no? Muchos de los que trabajamos interculturalidad partimos de esta segunda versión, ¿no? Hay muchas posturas dentro de la interculturalidad a las cuales yo no quiero entrar ahora porque no es el tema, pero sí decirles que precisamente ese es uno de los proyectos de este programa de educación intercultural. Tenemos un seminario permanente de epistemología y pedagogía intercultural, donde tratamos precisamente de, entre colegas, profes y estudiantes, de tratar de comprender ese mare magnum de la interculturalidad, ¿no? Como hay una serie de un sinfín de proyectos, podríamos decir, si lo vemos desde una perspectiva política, desde muy conservadores hasta proyectos muy críticos y muy revolucionarios, y todos apelan a esa noción de lo intercultural. Podemos decir que la interculturalidad está de moda, con lo cual uno de los espacios de trabajo que tenemos en este P-Day es ese seminario permanente sobre educación intercultural. De una vez aprovecho para comentarles la próxima sesión de este seminario, que va a ser en mayo, todavía no tenemos la fecha segura. Vamos a invitar a un profesor del CRIM de la UNAM, que nos va a plantear el tema de la interculturalidad y la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Es un compa que se llama Bruno Baronet. Él ha trabajado en las comunidades zapatistas y es interesante ver por qué, por ejemplo, el movimiento zapatista no utiliza la noción de interculturalidad, ¿no? Cuáles son sus críticas hacia esa noción, ¿no? Y por qué ellos hablan de una educación autónoma y no de una educación intercultural, ¿no? Entonces, bueno, los que estén interesados en estos temas, pues estén al pendiente de las paredes de esta escuela, porque por ahí irán viendo la convocatoria para esta próxima sesión del seminario. Un segundo línea de trabajo en este programa, en este P-Day, es la relación interinstitucional de la UACM con la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur. Esto se trata de un proyecto universitario que nace en el estado de Guerrero en el año de 2007, empieza a operar, aunque el proyecto viene de mucho más atrás, y de alguna manera pues trata de ser un proyecto universitario desde la interculturalidad, ¿no? A partir de la lógica de la epistemología intercultural, diciendo necesitamos generar espacios de conocimiento, generar universidades donde se pueda dar un diálogo real entre las diferentes matrices de saber, de conocimiento, ¿no? Para poder rescatar parte de los conocimientos que históricamente han sido considerados secundarios, que han sido considerados como un conocimiento no científico, para poder generar una universidad donde los propios sujetos, sean las propias comunidades, sean las que construyan ese conocimiento, y se generen intelectuales de las comunidades en las comunidades, ¿no? Porque uno de los
grandes problemas de los diagnósticos en UNISUR es que no es lo mismo un licenciado indígena que un indígena licenciado, ¿no? Nos decían por ahí un compa de Colombia, del Cauca, ¿no? Decían cómo el indígena cuando llega a la universidad pues ya no es tan indígena, ¿no? Como el hecho de ser extraído de su comunidad, de tener que ir a la ciudad a aprender otras formas, otras lógicas, otros valores, hace que se genera un conflicto de identidad fuerte entre lo que él trae o ella traen de su propia cultura y de sus valores y lo que aprenden en la universidad, y después de 4 o 5 años su forma de comprender el conocimiento, de comprender el desarrollo, de comprender la ciencia cambia completamente, ¿no? En ese sentido la UNISUR busca formar intelectuales que estén en sus comunidades, que se formen allá, no tengan que salirse, y que además haya un seguimiento permanente de la comunidad con respecto al estudiante, para que efectivamente se convierta en un servidor público, en un intelectual de su comunidad, para que pueda ayudar, ¿no?, desde la propia lógica interna a la comunidad, y no como un funcionario, un tecnócrata ajeno o externo a la comunidad, que dice cómo se tienen que cómo gestionar los bosques, cómo gestionar la cultura, cómo gestionar las tradiciones, ¿no? No me quiero extender sobre la UNISUR porque pues sí es un proyecto muy interesante, muy complejo. Queríamos haber invitado a algún compañero de UNISUR a esta mesa, pero pues no se pudo dar la situación. En otras ocasiones han venido compañeros de UNISUR y seguramente seguirán viniendo, entonces para aquellos que estén interesados, pues también ya habrá otro momento, esperemos que podamos platicar de UNISUR. Lo interesante para esta mesa, lo específico, es cómo la UACM se involucra de alguna manera como institución en apoyar este proyecto de la Universidad Intercultural, ¿no? Si bien es una universidad que queda fuera del ámbito institucional de la UACM, porque es una universidad en Guerrero, no en la Ciudad de México, no se puede dar un apoyo específico en cuestiones de planes y programas, ¿no? O como se pretendió en un principio cuando se firmó el convenio entre UACM y UNISUR, no existe esa relación, esa vinculación institucional en lo programático, pero sí existe un convenio en el que además lo interesante es no solo el apoyo de UACM hacia UNISUR, sino que también desde la UACM nos podemos beneficiar del trabajo y de la participación de los compañeros en UNISUR, ¿no? Habemos profesores que estamos aquí en UACM y estamos participando en el colegio académico de la UNISUR, ¿no? Pero además, y ahí es donde está lo interesante, es que ya hemos llevado a cabo 2 encuentros de estudiantes de UACM y UNISUR. Uno de estos encuentros se llevó a cabo allá en Guerrero. La profa Fabiana tuvo la oportunidad de venir en esa ocasión y de llevar a estudiantes, y pues ahorita que platiquemos, hay también aquí varios estudiantes que fueron a aquella encuentro, y mi lectura realmente me fue muy rico, ¿no? Porque si bien hablamos de que la universidad urbana no es lo mismo que la universidad rural, pero en el fondo muchos de los problemas de los estudiantes de UNISUR son muy similares a los problemas de los estudiantes aquí en UACM, ¿no? Son estudiantes que trabajan, son estudiantes que muchas veces también son padres o madres de familias, son estudiantes que de alguna manera no entran en el modelo, bueno, no me atrevería a decir todos, no se puede generalizar así, pero sí que no entran en el modelo de esa universidad eficientista, individual, que lo que se trata es de sacar mi título lo más rápido posible para encontrar una chamba, ¿no? Se trata de un proyecto en el que la parte de formar intelectuales es igual o más importante que la de formar profesionistas, ¿no? Y en ese sentido, pues nos encontramos como los estudiantes, unos van a la milpa, decíamos de aquella vez, ¿no? Y otros van a contestar teléfonos de 8 a 3 de la tarde, ¿no? De teleoperadores, pero en el fondo la racionalidad o la lógica de la chamba y de la supervivencia es muy similar, ¿no? En ese sentido, pues creemos que también aquí en UACM, no solamente esa lógica de que el pez grande apoya al pez chico y pobrecitos los de la UNISUR que hay que ayudarles porque son pobres, porque son indios, no, sino que realmente es en el diálogo, en el encuentro, vemos que todos podemos aprender de todos, ¿no? Y yo creo que para muchos estudiantes de UACM y para muchos profesores de UACM estamos aprendiendo muchísimo en la UNISUR, y yo todo lo que trabajo allá y aprendo allá son cosas que me sirven a mí para reforzar mi trabajo aquí, ¿no?
Por eso creemos que esa relación, esa vinculación, pues es una vinculación importante y que debe continuar, ¿no? Y en cuestión del PIDEI, pues ya les dije, seminario, el convenio COASM UNISUR, intercambio de estudiantes, y apenas les decía que es un programa incipiente, que apenas estamos empezando a funcionar, pero igual pues sí ya están surgiendo varios proyectos de investigación, ¿no? Varias tesis, y la idea es reforzar ese programa para ir generando cómo el tema de la interculturalidad es me atrevería a decir incluso un nuevo campo laboral, ¿no? Se trata de un espacio de generación de políticas públicas, se trata de un espacio fundamentalmente en lo educativo, pero no solo, y sí un espacio donde muchos estudiantes hasta ahora fundamentalmente han sido con compañeros de comunicación y cultura y con compañeros estudiantes de socioantropología, pero pues es una invitación abierta para todos aquellos estudiantes y académicos que les interese, ¿no? La interculturalidad no es para las minorías, no es para los indios nada más, sino que esta universidad debería plantearse seriamente, ¿no?, qué hacer, por ejemplo, con todos los conocimientos que tenemos alrededor de esta universidad. Aquí atrás tenemos chinampas, aquí atrás tenemos ejidos, tenemos todavía unos espacios de conocimientos que la universidad negamos completamente. O sea, salimos de aquí, tenemos barrios donde hay festividades, donde hay todavía ancianos que hablan náhuatl en Milpalta. Es decir, esta universidad, si bien es una universidad crítica, todavía le falta muchísimo para realmente bajarnos del pedestal académico que tenemos y poder dialogar con las comunidades y con los actores sociales que tienen conocimientos, aunque no sean licenciados, son conocimientos milenarios, me atrevería a decir, ¿no? Aquí debería haber un centro de estudio de la chinampa, por ejemplo, en esta universidad, ¿no? Y lo único que tenemos ahora es que el único espacio universitario, que era la coordinación de enlace comunitario, que era la única coordinación que trataba de hacer esa vinculación con esos conocimientos locales milenarios, pues ha sido cerrada de un plumazo porque no se considera que sea pertinente o sea útil, ¿no? Entonces la pregunta es esa: ¿queremos crear en esta universidad profesionistas intelectuales que sirvan a las comunidades de la Ciudad de México, o queremos crear profesionistas intelectuales que sirvan al proyecto del gobierno de la Ciudad de México, partiendo que el gobierno de la Ciudad de México es el que tiene la verdad sobre cuáles son las necesidades que tienen las comunidades y pueblos en esta Ciudad de México, ¿no? Eso es un debate, creo que está muy a la orden del día, que tenemos que dar en esta universidad, ¿no? Porque tenemos el confinamiento de San Francisco Tlaltenco aquí, tenemos todo lo que está pasando en Milpalta, tenemos la vía poniente, tenemos toda una serie de espacios y de lugares donde claramente hay una confrontación de proyectos, ¿no? Y nosotros como universitarios, como académicos, tenemos que tener claro, ¿no?, dónde estamos y qué tipo de universidad debemos construir. Este sería un poco como el campo problemático de este espacio, de este PIDEI. De ahí queremos seguir generando tesis, queremos seguir generando participación en los seminarios, con lo cual pues, invitamos a la universidad, a la comunidad universitaria, pues, a que se acerque y a que, si están interesados, pues participen para ir construyendo ese tipo de proyectos que consideramos pueden servir a la Ciudad de México, ¿no? Hay muchas más cosas que decir, pero yo creo que aquí mejor me callo y luego generamos un debate más interesante para que podamos presentar los dos proyectos de investigación específicos que hemos generado aquí en el PIDEI. Muchas gracias. Bueno, pues gracias Alejandro, y vamos a darle la palabra al estudiante Lisbeth Castillo para que nos cuente en qué consiste su proyecto de tesis que está realizando sobre justamente educación intercultural. Y bueno, abusando de que tengo un micrófono, justamente lo que decía Alejandro es importantísimo. La Ciudad de México es una ciudad de migraciones. La Ciudad de México es una ciudad que aloja la mayor migración de todo el país, ¿no? Aquí hay gente de todas las culturas, de todos los estados, de todas las tradiciones. Entonces,
realmente, efectivamente, debería ser una preocupación central de las políticas públicas del Distrito Federal plantearse desde el enfoque de la interculturalidad. Y también me llama mucho la atención lo que dice Alejandro en cuanto a, él definía la interculturalidad como un proyecto de intervención que parte del diálogo. Y si decimos que parte del diálogo, entonces estamos hablando de que la interculturalidad por definición tiene que ver con comunicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar la palabra a Lisbeth Castillo para que nos presente su proyecto de investigación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo estoy elaborando mi proyecto de tesis. Les cuento un poquito sobre mi experiencia dentro de estos 7 meses aproximadamente. Es una experiencia realmente muy bonita porque mi proyecto de tesis se trata sobre la educación intercultural en un bachillerato integral comunitario de Oaxaca. Yo soy de la etnia Zoque, pertenezco a una etnia de Oaxaca y creo que el estar en la UACM me motivó a regresar hacia mis orígenes. Lo rico de esta tesis es que con el aprendizaje que iba adquiriendo pues aquí, pues lo llevé curiosamente a mi pueblo y dije, bueno, si no sé nada de mi pueblo, aquí me vine a dar cuenta que realmente decía, pues qué onda con mis tradiciones, o sea, no me sé la historia de mi pueblo. Entonces regresé con la tesis y descubrí mi comunidad de una manera diferente, ¿no? Una visión muy diferente a lo que yo tenía antes. Bueno, les presento mi tesis, se llama El Bachillerato Integral Comunitario. El Bachillerato Integral Comunitario, una alternativa educativa para las comunidades indígenas. El objetivo general es analizar el modelo educativo integral indígena y su aplicación en el Bachillerato Integral Comunitario de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. San Miguel Chimalapa, Oaxaca se encuentra entre frontera entre Oaxaca y Chiapas, para que más o menos lo ubiquen, está en el istmo de Tehuantepec. Para determinar a qué visión de interculturalidad responde, así como el impacto cultural generado en los estudiantes y en la comunidad mediante un estudio etnográfico. Bueno, como objetivos particulares, pues es realmente realizar un mapeo, primeramente, de todas las corrientes interculturales que existen en México y en América Latina. Como otro objetivo es analizar e identificar los elementos interculturales que plantea el modelo educativo integral indígena y su aplicación en la realidad educativa del bachillerato integral comunitario. El modelo educativo es el que plantea el bachillerato integral comunitario. El tercer objetivo es identificar la forma en que los jóvenes que cursan el BIC de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, modifican o no la visión sobre su cultura. Y la cuarta es analizar la relación entre el BIC de la comunidad de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, y el mapeo que se hizo en el objetivo particular de las visiones interculturales en México y en América Latina. Les cuento un poquito la historia sobre el bachillerato integral comunitario. Este modelo nace de un modelo llamado Bachillerato Integral Comunitario Ayuk Polivalente, que es de una región Mije. Es un proyecto que ellos fueron como... Es un proyecto que nace desde la comunidad, ¿no? Es un proyecto que nace desde la cosmovisión de los mijes, es decir, llevan la enseñanza de su vida cotidiana a las aulas. Este proyecto empezó a surgir y el Estado se da cuenta y empieza a retomar este proyecto de Bachillerato Integral Comunitario Polivalente y se crea en el 2001 los bachilleratos integrales comunitarios. Y actualmente existen 31 planteles en distintas partes del estado de Oaxaca. El objetivo primordial del bachillerato integral comunitario es brindar primeramente educación de nivel superior para los pueblos indígenas, tomando como base la enseñanza por un lado universal y por el otro lado el indígena.
Les cuento un poco lo que hacen los chavos de pues, la vida académica del BIC 12 de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Primeramente, pues las clases regulares como las tenemos nosotros, y por otro lado, pues están los proyectos que los chavos realizan, ¿no? Han realizado proyectos como el jardín botánico, la siembra de hortalizas, insecticidas, gallineros ecológicos, y creo que es una situación que les ha ayudado a los chavos a revalorar pues la siembra allí en la comunidad de San Miguel Chimalapa, Oaxaca. Pues realmente en los chavos se ha perdido la cuestión de la siembra, la cuestión de la lenguazoque, donde ya no se habla, y bueno, existe del bachillerato integral comunitario. Lo diferente que hace este modelo es que existe una vinculación comunitaria, es decir, que los chavos a través de los tejios y a través de algunas investigaciones que realizan investigaciones sobre la lenguazoque, sobre su historia, sobre sus fiestas, empiezan a interactuar con la comunidad, ¿no? También ahí vemos una foto donde está pues, una chava del bachillerato que le está vendiendo el producto que ellos mismos sembraron, ¿no? Entonces se da una vinculación muy rica. En cuanto a los docentes, también existe una vinculación. Se dan talleres, por ejemplo, para la gente mayor, los talleres son de productos lácteos, sobre ayudar a las personas que no saben a leer y escribir, entre otros talleres, ¿no? Los resultados que he obtenido hasta el momento, porque todavía no he finalizado con la tesis, primeramente, el bachillerato integral comunitario les brinda a los alumnos una educación propedéutica, es decir, que permite al estudiante tener todas las enseñanzas de cualquier bachillerato integral comunitario, es decir, materias como matemáticas, español, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también les ha permitido el fortalecimiento de su identidad, desde la cuestión de realizar tejios, desde la cuestión de hacer investigaciones para saber cómo surgió su cultura, desde investigaciones de cómo surgieron sus fiestas, cómo se realizan, incluso la práctica de la lenguazoque en las aulas, porque existe una materia que se llama lengua materna y que existe un profesor de la misma comunidad que les enseña a hablar zoque. La cuestión aquí está que los chavos no hablan la lengua zoque ya, para nada. Y ahorita se está viendo con esta investigación que los chavos a partir de esa materia empiezan realmente a hablar su lengua y empiezan a valorar su cultura como tal. En cuanto a lo de vinculación comunitaria, porque es uno de los objetivos primordiales del bachillerato integral comunitario, pues es que se da mediante talleres, mediante proyectos productivos, porque también se dan proyectos productivos. El bachillerato se encarga de gestionar proyectos con otras instituciones para que lleguen al bachillerato integral comunitario. En resumen, la formación del bachillerato integral comunitario es una formación integral, es decir, que primeramente les da la cuestión propedéutica y también les da la cuestión pues, sobre su vida cotidiana, sobre su historia, sobre su identidad. Bueno, otra de las cuestiones que en esta investigación pues, se han generado es que pues realmente creo que el bachillerato integral comunitario es una educación intercultural desde el momento en que empieza un equilibrio entre el conocimiento universal y el conocimiento comunitario o local. Entonces me parece que es un proyecto que vale mucho la pena y que es un proyecto que hay que defender, porque también una de las cuestiones de la comunidad en la que hice es que existen proyectos políticos. Existen proyectos políticos y que realmente están como afectando, ¿no?, a esta parte del bachillerato. Entonces creo que al igual que nuestra universidad, el bachillerato integral comunitario pues es un proyecto único, ¿no? Y por eso hay que defender pues estos proyectos, porque existen muy pocos. Actualmente, aparte de estos 31 bachilleratos que existen
estado de Oaxaca, se está gestionando secundarias comunitarias y también universidades comunitarias para que se dé este seguimiento. Realmente es un proyecto que ahorita está dando mucho y creo que realmente es un proyecto interesante. Pues por mi parte creo que ha sido todo. Creo que la UACM me ha formado durante los 4 años y medio que he estado aquí, pues realmente he aprendido demasiado y la enseñanza que me dejó es decir, ¿sabes qué? Pues yo si antes no estaba segura o reafirmó mi identidad, es decir, ¿sabes qué? Soy zoque, quisiera aprender mi lengua porque tampoco la hablo y pues realmente sentirme orgullosa, ¿no? Y pues, gracias. Gracias. Pues bueno, es bien difícil resumir un trabajo de tesis. ¿Cuántas páginas llevas ahorita? 130, ¿verdad? Es muy difícil cuando uno le dice al ponente, oye, que no se más de 10 minutos. Entonces, es complejo. Sin embargo, pues más o menos por lo que quedó claro en este planteamiento que nos hace Liz, pues es descubrir un proyecto educativo valioso que existe en nuestro país, ¿eh? Y que pues nosotros desconocemos, ¿eh? Que en determinado momento si nos dicen, no, pues que ya desaparecieron los centros comunitarios, bueno, tal vez que ni nos enteramos o no, no sabríamos valorar el impacto de eso, ¿verdad? Este trabajo que hace Liz de tesis forma parte de un área del PIDEI, ¿verdad? Que es la formación de investigadores sobre interculturalidad. Liz se está formando con su proyecto de tesis como investigadora en temas de interculturalidad. Y bueno, acá en este momento hay varios alumnos que están cursando la materia de comunicación e interculturalidad. Uno va descubriendo en ese trayecto de 4 años y medio, 5 años, va descubriendo áreas que le van interesando. Ustedes van como eligiendo caminos, de pronto le interesa la publicidad, pero de pronto encuentran que les gustó mucho hacer un trabajo de certificación en educación, o les gustó, bueno, justamente lo que nos vienen a presentar los compañeros es, bueno, si yo tengo un interés específico en esta área, hay un centro, hay un programa de investigación de la UACM donde yo puedo vincularme y puedo recibir la orientación y el apoyo académico para desarrollar un trabajo de investigación de muy buen nivel, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, creo que vas a presentar también la otra área de trabajo que tienen ustedes, ¿verdad? Que tienes tú en lo particular, en el proyecto de formación de maestros en educación intercultural. Entonces, ¿quieres que apoyo? Sí, o igual mejor quedarme aquí y le muevo porque, de hecho, me gustaría no extenderme mucho porque creo que va a ser más rico como un poquito una charla al respecto, ¿no? O sea, creo que este es un proyecto, es un ejemplo, la idea es presentar como las investigaciones, pero es un proyecto un poquito como largo y complejo y sí, me gustaría más bien hacer un resumen muy general de qué consistió la metodología y qué se buscaba con este proyecto de investigación que efectivamente fue algo que compartimos los colegas de la UNISUR, ¿no? Como el colegio académico de la UNISUR está formado por maestros de diferentes instituciones, la UACM, la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAM, la UNAM, pues de alguna manera es un proyecto de investigación que surge en este equipo de profesores para precisamente ver en primera instancia cómo se está dando la educación intercultural en la región de la costa montaña en Guerrero y tratar de colaborar con los maestros que están comprometidos con este proyecto de la educación intercultural para generar recursos, metodologías, estrategias para poder mejorar en ese trabajo, ¿no? Les decíamos cómo la interculturalidad es un proyecto humanista, es un proyecto
una declaración de intenciones muy buena, ¿no? Y que de alguna manera yo me he encontrado a muy poca gente, o más bien a nadie, que estuviera en contra de la interculturalidad. No, pues todos queremos ser interculturales, ¿no? Pero eso en el fondo, ese concepto así tan cosificado, lo que hace a veces es generar o no tener claro qué está abajo de eso, ¿no? O sea, que está bien querer hacer interculturalidad, pero de qué forma y a costa de qué, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, este proyecto de investigación de la Secretaría de Educación Básica, CONACYT, se trató de eso, les decía, generar un diagnóstico de la educación intercultural, desarrollar un espacio de formación dirigido a profesores de educación primaria que elaboran en contextos de diversidad cultural. Fundamentalmente, cuando se habla aquí de diversidad cultural, hablamos de la existencia en la región de pueblos indígenas, ¿no? De pueblos nativos, de pueblos originarios. Si les paso rápidamente el mapa que tenemos por aquí, ese sería el estado de Guerrero. Está dividido en 7 regiones, ¿no? Y las regiones, digamos, indígenas del estado de Guerrero se ve muy bien aquí, ¿no? El color rojo representa las comunidades donde están los nahuablantes, los miembros, las comunidades pertenecientes al pueblo nahua. Verdes los tlapanecos, yo no fui. Los azules son los mixtecos, en amarillo son fundamentalmente 2 municipios de la Costa Chica, ya en frontera con Oaxaca, Xochislahuaca y Tlacuachislahuaca, y en la Costa Chica los afromexicanos, el autodenominado el pueblo afromexicano, el municipio de Coajinicuilapa, fundamentalmente Ometepec y San Marcos y ¿cómo se llama este otro? San Marcos y Copala, ¿no? Serían los municipios donde hay una fuerte presencia del pueblo afrodescendiente. En ese sentido, pues, lo que hicimos fue ponernos a trabajar con toda una serie de maestros de primaria, y no se ven muy bien los nombres, ¿no? Pero vienen siendo más o menos 30 y tantos profesores. Aquí tenemos la escuela donde trabajan, la comunidad de los municipios y el pueblo originario al que pertenecen, ¿no? Y la idea de este proyecto de investigación tuvo 2 partes. Una primera parte donde se trata de generar un diagnóstico de cuál es la situación, es decir, recordar, lo comentaba Lisbeth, la educación intercultural se convierte desde el año 2001 en una política pública del Estado mexicano. Comienzan por la primaria y aunque bueno, este proyecto de la educación intercultural bilingüe, bicultural, viene desde los años 70, es un proyecto viejo desde el indigenismo de los 70, pero a partir de la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe en el año 2001, se institucionaliza la educación intercultural en una primera instancia en las primarias. Por eso este proyecto es una investigación y el proyecto está financiado por la Secretaría de Educación Básica, donde lo que se busca es bueno, ¿qué es eso de la interculturalidad, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar la diversidad cultural en aquellas comunidades donde hay indígenas, donde hay mestizos, donde hay afros, donde hay afroindígenas, donde hay mestizos con negro, ¿no? Hay una diversidad, no es un problema, digamos, físico de aspectos, sino un problema cultural, un problema identitario, ¿no? Entonces la educación intercultural en la primaria trata de gestionar de una manera intercultural estas diferencias, esta diversidad, y el problema con el que nos encontramos, el problema más grande que tenemos es, como en la Secretaría de Educación Pública, que es un poco también lo que le está pasando a Lisbeth en su investigación, la diferencia entre el proyecto, en el papel, lo que buscan, ¿no? Las declaraciones de intenciones, y cómo realmente se opera el modelo, ¿no?, de educación en unas comunidades que están muy alejadas, que tienen una situación de marginalidad muy fuerte. Se puede ver, por ejemplo, miren, aquí se ve muy bien, fíjense, el índice de desarrollo humano municipal, ¿no? Si ustedes pueden ver, el municipio del estado de Guerrero que tiene un índice de desarrollo muy alto es ese municipio que está en la costa. ¿Qué municipio creen que sea? Correcto, ¿no? Acapulco. Y si se dan cuenta, los índices de mayor marginalidad que implica el oscurecimiento, fíjense cómo coincide o qué similitud tienen con los municipios indígenas del estado, ¿no? O sea, digamos que ahí en términos de variables explicativas, ¿no?, pues está claramente, hay una correlación directa, ¿no?
En ese sentido, pues la repercusión de la educación es grande, ¿no? Son maestros, la mayoría de ellos no hablan la lengua originaria, entonces aunque uno ve en el papel cuáles son los objetivos de la educación intercultural, ¿no? La no discriminación, el recuperar el conocimiento local, el utilizar problemas locales y no ajenos o externos, ¿no? Un ejemplo, los animales, ¿no? En la ciudad los animales son mascotas, ¿no? En los pueblos los animales no son mascotas, ¿no? Son parte de la unidad productiva familiar y todos los animales, los perros, los burros, las gallinas, los puercos, ¿no? Todos esos animales tienen pues una función que cumplir, ¿no? En la reproducción comunitaria, en la reproducción de la unidad familiar. Entonces cuando uno llega a una comunidad indígena y abre el libro de primaria y dice, Pepe y Luchita tienen una mascota, un perrito y uno sé qué, ¿no? Entonces un niño te pregunta, ¿y qué es una mascota, no? Entonces ese es un ejemplo precisamente de eso, de cómo pues la educación para la diversidad implica toda una serie de acciones, de metodologías, de pedagogía, de didáctica, que realmente incluyan que hay diferentes formas de apropiarse de la realidad y del mundo, y que nuestra educación tradicional generalmente no se ha ocupado de ellos, ¿no? Entonces, los objetivos del proyecto específicos serán: uno, elaborar un autodiagnóstico sobre las condiciones que promueven o dificultan la atención a la diversidad cultural en esta región, ¿no? Se trató de un autodiagnóstico participativo coordinado por algunos académicos externos, pero llevado a cabo por maestros de primaria de la región. Era esa lista de maestros, se diseñó toda una serie de indicadores y fueron ellos los que aplicaron esa encuesta. En segunda, el objetivo específico era diseñar, facilitar y evaluar una serie de talleres de formación encaminados a la elaboración de estrategias para la educación intercultural, ¿no? Es decir, una vez que ya está claras las carencias y las necesidades pedagógicas, didácticas de estos maestros, se buscó empezar a generar materiales que van a salir próximamente publicados en una guía para el maestro y una guía para el estudiante, en el que se puedan precisamente generar ejercicios, materiales concretos específicos donde se problematice esta diversidad cultural adentro de las comunidades. Y el tercer objetivo de este proyecto era establecer una red de colaboración entre estos profesores, es decir, que no solamente se quedara un proyecto de investigación y ya, sino que una vez que el proyecto acabara, realmente hubiera un interés por parte de estos mismos actores, de estos mismos sujetos, para seguir reforzando sus recursos metodológicos para poder hacer un muy buen trabajo realmente del respeto y del trabajo con esta diversidad cultural. Bueno, las fases del proyecto, aquí está el listado de los maestros. No pueden ver que fundamentalmente los MEPA son los tlapanecos de la zona de Malinaltepec, fundamentalmente. Nasabi son menos los compañeros mixtecos, fundamentalmente ellos participaron el maestro Donato y el maestro Pacientes, que son también de Tilapa y de Colombia de Guadalupe, en el municipio de Malinaltepec. Después participaron muchos, los amuzgos son un grupo indígena muy interesante, están haciendo un trabajo excelente en varias primarias de ahí del Tlacuachis y de Xochitlahuaca, y la verdad que yo aprendí mucho con esos maestros, pero muchísimo, ¿no? Realmente ellos, sin haber tenido una formación universitaria, pero la sensibilidad que tienen para manejar, porque la interculturalidad también es un hecho, o sea, siempre vamos a llegar los bonitos de la ciudad a enseñarles cosas nuevas, cuando realmente pues con afromixtecos, de aquí, siempre ha habido, o sea, la interculturalidad, si nos vamos a la definición antigua, la de Aguirre Beltrán, no es un proyecto, sino que la interculturalidad siempre va a existir, nunca hay culturas puras alejadas de otras, siempre hay zonas de contacto, siempre hay zonas de refugio, que es lo que decía Aguirre Beltrán en los 50, y en esas zonas de refugio pues es donde se refugian los grupos que de alguna manera están como defendiéndose de ese avasallamiento cultural, ¿no? Y los afros, ¿no? Que es un grupo, un pueblo que está empezando como a autorreconocerse como un pueblo específico con particularidades culturales específicas, si bien no tienen una lengua propia, pero sí
están buscando toda una genealogía y una construcción identitaria que viene de atrás, ¿no? Y bueno, esos fueron los maestros con los que trabajamos. Bueno, la región ya comentábamos, las características. Algunos datos interesantes, un poco que salieron de la tesis. Y aquí hay una larga cita que trata de definir un poquito en qué consistió la educación intercultural y en qué consistió la educación de las comunidades indígenas a lo largo de los últimos 100 años. Y me gusta mucho esta cita porque a mi juicio sintetiza muy bien la problemática, no solo a nivel de México, sino a nivel de América Latina, ¿no? Luis Enrique López es un asesor de la UNESCO, es una persona muy reconocida a nivel latinoamericano con relación al bilingüismo, a la diglosia y a los temas de lenguas indígenas. Y nos dice Luis Enrique López, desde que la escuela llegó a las zonas rurales serranas y a las selvas y llanos, por lo general morada de las poblaciones indígenas, el sistema educativo en la mayoría de los países latinoamericanos dio rienda suelta a la labor civilizadora y de reproducción del orden hegemónico criollo que le había sido encomendada, desconociendo las instituciones y manifestaciones socioeconómicas, culturales y lingüísticas de las poblaciones a las que decía atender. De hecho, las campañas de castellanización que tuvieron lugar durante las primeras décadas de este siglo en distintos países buscaban contribuir a una uniformización lingüístico-cultural como mecanismo que contribuyera a la conformación y o consolidación de los estados nacionales. Para tal proyecto, la diversidad cultural es considerada como un problema que es necesario superar o erradicar. En ese sentido, lo que nos encontramos en este proyecto de investigación es eso, que si bien la política pública, uno lee el artículo 2 constitucional, uno ve los principios, la misión de la SED, de la educación intercultural, y efectivamente en el papel de alguna manera se ha superado ya ese indigenismo integracionista, esa idea de la monocultura, ¿no? La Constitución, como saben, reconoce la pluriculturalidad. Sin embargo, eso en la práctica no ocurre, ¿no? La lógica educativa de la Secretaría de Educación Pública y la lógica histórica de esa conformación del Estado-Nación, de ese saludo a la bandera de los lunes y de esa forma de construir una nación única, pese a todo este tipo de programas, me atrevo a decir, a las secundarias, a las prepas interculturales, a la educación intercultural, a las universidades interculturales, realmente vemos que la práctica es muy difícil todavía, es un proceso muy largo el poder generar un cambio cualitativo significativo, ¿no? Y por eso, pese a que existen los programas, pese a que existen los talleres de formación, pese a que existe ese objetivo, en la práctica realmente los avances son bastante cortos, bastante pequeños, ¿no? De los diagnósticos que encontramos era precisamente eso, ¿no? Los profesores perciben la diversidad, ¿no? Reconocen partes de esa interculturalidad, pero hay otros espacios donde no reconocen. No toda la interculturalidad tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de mediaciones culturales que también hacen que, aunque uno pertenezca a un mismo pueblo, pues pueda tener unas diferencias culturales grandes con otros sujetos. Y bueno, otros elementos del diagnóstico los pueden ver ahí, ¿no? El tema de la planeación del trabajo docente, ¿no? Sí hay esfuerzos específicos, concretos de maestros que sí buscan romper con la lógica, de alguna manera, con el textocentrismo que viene por parte de la SED, y sí hay siempre como intereses o intentos de incorporar elementos locales y cuestionar ese conocimiento científico universal a partir de datos y fenómenos locales, pero no de una lógica sistemática, sino desde una lógica mucho más como individual o por intereses concretos de un maestro, ¿no? O otro maestro.
Es lo que decimos en este otro punto. El monitoreo de la práctica docente muestra que los esfuerzos de contextualización son aún más la excepción que la regla. La práctica diaria en las escuelas es el uso de los libros de texto y la realización de ejercicios en el aula, poco vinculados con la realidad de los niños. Es notorio que un grupo importante de profesores no realizan actividades educativas fuera del espacio escolar, sino que todo su trabajo se circunscribe prácticamente al aula. Con ello se cierra la posibilidad de enriquecer el trabajo con prácticas y actividades que los vinculen al pulso de la comunidad y terminan disociando lo que ocurre en la vida escolar y en la vida real en la comunidad. Bueno, interculturalidad no vamos a entrar ahora, ya hemos hablado un poquito, al rato si están interesados en alguna cosa específica podemos seguir conversando de ello. Y para terminar un poquito el producto que sale de este proyecto de investigación es esa guía para el maestro, ¿no? Donde en una serie sucesiva de talleres empezamos a generar a partir de materias, a partir de los niveles, primero, segundo, trabajamos primero, segundo y primaria, después tercero y cuarto, después quinto y sexto, así en bloques, y a partir de las diferentes materias, después de haber trabajado la conceptualización de interculturalidad, después de haber trabajado las diferentes matrices de conocimiento, decimos, bueno, ¿qué tipo de ejercicios, de propuestas, de proyectos, de estrategias didácticas se pueden generar en estos niveles y en estas materias para que de verdad los estudiantes puedan generar ese aprendizaje significativo, ¿no? Para comprender que hay muchas formas de aprender, ¿no? Y que hay valores diferentes a partir de conceptos diferentes, ¿no? Entonces vemos que son propuestas de trabajo por contenidos programáticos, que es como trabaja la Secretaría de Educación Básica, en los que señalan sugerencias para introducir el enfoque en diversos temas, ¿no? Español, educación cívica, conocimiento del medio, ciencias naturales, geografía, historia y matemáticas. Se trata de una guía que invita a los niños a investigar, ¿no? Está muy fundamental en lo socioambiental. El colega de la Universidad Autónoma de Guerrero que coordinó el proyecto conmigo, Alfredo Méndez, él es biólogo y bueno, toda esta parte es la que él trabajó mucho, toda la parte socioambiental, la matemática indígena y como ciertos puntos, ciertos temas que si uno los estudia desde lo que los niños han aprendido desde chiquitos, pues lo aprenden de volada. No es precisamente el hecho de tratar de sumar, no sé, cosas que son completamente ajenas a su cultura, la que muchas veces hace que, bueno, no hay ese aprendizaje significativo, que les signifique algo a ellos y que se puedan apropiar para ponerlo en práctica saliendo del aula, ¿no? Bueno, les decía que me gustaría más adelante, todavía no sacamos esta guía, ese va a ser el producto, no sale publicada todavía. Hicimos la presentación de este proyecto en el seminario del ADI, del área de investigación de aquí de la UACM, y cuando tengamos la publicación de la guía para el maestro y para el estudiante, pues esperamos poder realizar una presentación en forma aquí en la universidad para darle continuidad, ¿no? De alguna manera volver a presentar, con lo cual pues yo aquí lo dejaría, ¿no? Y pues les invito para cuando salga el texto publicado, pues volver a encontrarnos y ya presentarles los dibujitos y ya los ejercicios concretos y las propuestas concretas para esta guía. Entonces yo lo dejo ahí y pues invitarles a que mantengamos una conversación, algunas dudas, algunas cositas que tengan y pues para seguir avanzando y trabajando. Muchas gracias.